Buenas tardes a todos. Mi nombre es Victoria, soy profesora de inglés de la Universidad Popular de Logroño y tengo el placer de presentarles a Charo Morán, nuestra siguiente ponente. De niña viviendo en Madrid, se crió viendo esos documentales que cuando me lo ha comentado tanto me he identificado, de Jacques Cousteau y esos fondos marinos que los niños de interior veíamos como algo muy exótico, y así siguió su carrera, hizo la carrera de estudios de biología y comenzó su trayectoria profesional como bióloga marina. Sin embargo, la vida le llevó por otros caminos. Salió de Madrid, llegó a una zona rural en la que la ecología le abrió los ojos a otras formas de vida, también relacionadas con la naturaleza, y lo que ella podía aportar dentro de la formación laboral y la ayuda tanto a la mujer y el tema social de nuestra sociedad. Es ahí donde se sintió a gusto y siguió desarrollando su carrera. Ha sido colaboradora de varios estudios, es activista en Ecologistas en Acción, ha colaborado con el libro Cambiar las gafas para mirar el mundo, y su última publicación es Una nueva cultura en la Tierra. De ella saco esta cita: ¿qué hacer para que la humanidad pueda convivir de forma justa y en paz con el planeta en toda su diversidad? Con todos vosotros, Charo Morán. Gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación de estar aquí con todas y todos vosotros y vosotras. Comentar un poco para empezar que mi intervención va desde, diríamos, dos campos que se juntan. Por un lado vengo de las ciencias experimentales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la biología, la ecología, pero también cómo se aúna eso, ¿no?, con lo que somos, ¿no?, y con la espiritualidad y los valores. Muchas veces la ciencia está un poco exenta de esa parte, ¿no? Se centra demasiado en los datos, en los informes, y pienso que tienen que estar cada vez más intrínsecamente unidas. Vivimos en unos tiempos difíciles, diríamos, de cierta incertidumbre, caracterizados, como bien sabéis, por el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desigualdad social, las guerras, ¿no?, muchas de ellas por el control de recursos. Y desde mi punto de vista es una crisis de empatía, una crisis de espiritualidad y una crisis de valores también. El marco cultural actual occidental se ha ido imponiendo, y cuando hablamos de marco cultural, ¿qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de marco cultural, lo que queremos decir es que son lo que nosotros muchas veces en el área de educación, de Ecologistas en Acción, hablamos, que es las gafas por las que miramos la realidad. Entonces, ¿cuáles son estas gafas por las que miramos la realidad? Si dejo unos minutos pensar en qué nos caracteriza como sociedad, pues seguramente hablaríamos de la prisa, de lo efímero, de la individualidad, de la competitividad, del desapego a la naturaleza, de la medida del éxito según lo que atesoras, ¿no?, es decir, la materialidad, y dejaría muy poco hueco, ¿no?, a lo que verdaderamente somos, que somos seres sociales, seres que también estamos imbricados en una casa que nos acoge, que es el planeta. Entonces, yo lo que voy a hacer es mirar un nuevo marco cultural que nos sería útil para enfrentar esta situación de incertidumbre que tenemos, pero también no solamente en clave de renuncia, es decir, en una parte que sería dejar de hacer o desaprender algunas cosas, pero hay otra parte que es en clave de ganancia. Tenemos mucho también que ganar con ese cambio cultural, podemos ganar
mucho más en socialidad, podemos ganar mucho más en empatía, en tiempo para la vida, ¿no? Vivimos en sociedades en las que prácticamente a lo largo de un día prácticamente no decidimos nada, ¿no?, de tiempo de calidad, en que vamos como de un lado para otro corriendo deprisa y no tenemos tanto ámbito de acción, ¿no? Entonces, el planteamiento sería desde una dimensión ecológica, social y también individual, ¿no?, porque también nos interpela a una transformación interior. El título de la conferencia habla de la sostenibilidad de la vida. Y cuando hablamos de sostenibilidad de la vida, hablamos de la sostenibilidad de la vida en su conjunto. Y debajo de estos términos tenemos dos ideas clave. Una es que somos seres ecodependientes, es decir, que nuestra vida es inviable sin el sistema Tierra y todos los seres vivos que nos acompañan en este viaje, pero también que somos seres interdependientes, es decir, que no somos seres autónomos, por mucho que nos digan que somos seres que con la meritocracia, ¿no?, que conseguirás lo que quieras, sino que somos seres que dependemos de las relaciones, de los cuidados y de una socialidad que además es la que nos proporciona el bienestar. Entonces, voy a empezar un poco a hablar de la idea de ecodependencia, qué significa esto de que somos ecodependientes y cuáles serían las claves, ¿no?, de esta ecodependencia. Normalmente nuestro marco cultural mira a la naturaleza como un lugar en el que hay recursos para ser explotados y que podemos modificar de alguna manera con ese tecnoentusiasmo, ¿no?, que tenemos a nuestro antojo. Cuando es todo lo contrario, ¿no? Formamos parte de la trama de la vida, somos un ser vivo más, un ser vivo muy diferente a otros, por supuesto, pero que en realidad somos nosotras mucho más dependientes de la Tierra que la Tierra de nosotras. Es decir, a la Tierra le iría muy bien, ¿no?, si ahora mismo desapareciéramos todos los seres humanos en bloque, ¿no? Bueno, pues la idea está de que necesitamos una revolución espiritual que ponga en el centro la veneración de la biosfera. Cuando hablamos de veneración, hablamos de una idea como de admiración y de esa conexión con la naturaleza que significa estar vivos y vivas en interrelación con el resto de los seres vivos. Glenn Albrecht habla de las emociones de la tierra. Es decir, de aquello que el ser capaces de amar aquello que tenemos, ¿no?, este planeta maravilloso que sería en el que hubiese sido totalmente inviable nuestro desarrollo y que el bienestar está muy por encima de nuestros propios deseos. Es decir, no solamente el bienestar del resto de los seres vivos y de la naturaleza en su conjunto, sino también el bienestar de muchos otros seres humanos. Nuestro modelo de desarrollo occidental, materialista, consumista, se basa en la apropiación de un montón de recursos que, a su vez, no solamente generan un problema en la viabilidad del sistema Tierra, sino también en otras personas del planeta. Karen Armstrong habla de naturaleza sagrada, habla de que no basta con cambiar nuestra forma de vida, es decir, de entender lo que nos está pasando, sino que hemos de cambiar todo nuestro sistema de creencias. Hemos de dejar de pensar que tenemos esta posibilidad de cambiarlo y de solamente ver la realidad a través de los ojos del progreso, mal llamado progreso, que tiene que ver con un desarrollo muy material, ¿no? Entonces, venerar, cuando hablamos de venerar, es una forma de pensar que es algo totalmente irrenunciable en nuestras vidas, ¿no? Y que dependemos de la fotosíntesis, dependemos de la fertilidad de los suelos, dependemos de la polinización en mucha mayor medida que del centro comercial. Y eso es una de las cosas que nuestro marco cultural no ve. Pero para apreciar la naturaleza también hay que pensar en cómo conocerla, cómo reconocerla, ¿no? Y pues pensamos que también hace falta una alfabetización ecológica. Yo hago una prueba muchas veces en algunas de las charlas y pongo una imagen de los logos de las principales multinacionales que nos proveen de cosas, ¿no? Imaginad cualquier logo que conozcáis de Nike, de Starbucks, de Adidas, ¿no? Y pregunto si las personas conocen esos logos.
y todas los conocemos. No solo los conocemos, sino que sabemos cuál es su papel dentro de la economía de mercado. Sabemos qué nos venden, sabemos qué nos están ofreciendo. Luego hago una propuesta parecida con seres vivos de nuestros entornos cercanos y la mayoría de la gente no los reconoce. Pero no solo no los reconoce, sino que no les sabe poner nombres, ¿no? Un petirrojo, un escarabajo pelotero, una seta de los enanitos, ¿no? Que no son muy complicadas. No solamente no les reconoce, sino que no saben qué función o cuál es su papel dentro de la trama de la vida. No sabe reconocer que en ese pequeño pajarillo, ¿no? Un petirrojo, hay un control de plagas, hay unos equilibrios ecosistémicos, o no sabe reconocer que en una lombriz hay un cierre de ciclos, una remover el suelo o en un escarabajo pelotero. Y, por supuesto, no tenemos ni idea de todo lo que tiene que ver con la cantidad de vida, diríamos, microscópica o bacteriana que funciona para el bien común y que es responsable del cierre de ciclos, del carbono, del nitrógeno, del fósforo o de la depuración del agua. Es decir, esa idea de que formamos parte de un planeta simbiótico, es decir, que todo está intercooperando para el bien común. Y eso es una idea central, porque cuando hablamos de la biodiversidad, muchas veces hablamos de listados de especies, incluso listados de especies amenazadas. Pero lo que tenemos que hablar es de todas esas redes que hacen que se mantengan los ecosistemas. Y hay que entender que la vida en la Tierra es una historia de 3.500 millones de años, es decir, que es larguísima, cuando nuestra especie es una recién llegada a este planeta, prácticamente entre 140.000 y 290.000 años nada más, y que en cambio es una especie que está consiguiendo cambiar la faz de la Tierra. Entonces, tendremos que caer en esa situación de humildad, de que tenemos un bagaje histórico evolutivo de millones de años que no tenemos derecho, ¿no?, a modificar a nuestro antojo. Supongo que algunos de las personas que estáis aquí habréis oído hablar de la hipótesis Gaia, ¿no? Es una teoría que se dio a conocer en 1979 por James Lovelock, pero también otra serie de científicos que dicen que el planeta Gaia, como por lo menos mientras la información que tenemos en la actualidad del universo, es el único planeta que tiene una vida compleja e interrelacionada y que además se autorregula. Es decir, que la propia vida, a través de la fotosíntesis, por ejemplo, se cambió la composición de la atmósfera, ¿no? Y de esa atmósfera es la atmósfera que nosotros y nosotras necesitamos para estar vivos. Es decir, que todos estos procesos de evolución y coevolución son los que han llegado hasta aquí, permitiéndonos estar vivos, ¿no? Y, por ejemplo, Lynn Margulis, una científica estadounidense, habla de la teoría simbiótica, que dice que todo está hecho para cooperar. Es decir, un ecosistema no solamente es un listado de especies, sino que lo más importante de ese ecosistema son las interacciones que se dan ahí. Esas interacciones hacen que el conjunto pueda continuar, ¿no? Y esas interacciones no son una foto fija, no son algo estable, sino que hay continuas realimentaciones y reajustes que de alguna manera nos es muy difícil de interpretar, ¿no? Porque es un sistema complejo, porque tiene muchas variables, pero que cuando estamos quitamos piezas al azar, no vamos a poder prever muy bien cuáles van a ser los efectos en cadena que se puedan producir, ¿no? Jorge Richman, que es un filósofo de la Universidad Autónoma de Madrid, que tiene mucho escrito vinculado con la ecología, dice que tenemos que cultivar una simbioética, es decir, una idea de que nuestro marco ético tiene que estar vinculada a la simbiosis y la idea de pertenencia al conjunto de la vida. Él dice que somos holobiantes en un planeta simbiótico. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que nuestro propio cuerpo no es solo una especie, sino que son muchísimas especies. Es decir, si todo el sistema bacteriano que está en nuestro tracto digestivo, no podríamos subsistir. Somos fundamentalmente un saco, ¿no?, de vida, ¿no?, con otras muchas especies. Eso es lo que significa ser holobionte. Y dentro de un planeta en el que la función más importante es todo lo simbiótico, todo lo que genera interrelaciones.
Hay otra científica también del mundo de la filosofía, Marta Zafalla, que habla de la necesidad de rewilding, ¿no? De volver otra vez a dejar a la naturaleza que funcione y que se vuelva a adaptar en sitios degradados, que más que intervenir muchas veces como seres humanos en temas de rehabilitación biológica o ecológica, lo que tenemos que pensar es cómo, ¿no? Cómo dejar otra vez a la vida, que la vida se abra paso, ¿no? Tenemos un ejemplo muy claro en Madrid, bueno, seguro que hay muchos más, pero yo vengo de Madrid, que en cuanto se dejó al río Manzanares ir a su libre albedrío, ¿no? Pues la vida volvió al Manzanares, la vida atrajo, se formaron isletas, crecieron árboles, arbustos y de ahí todo el resto de la vida compleja. Bueno, pues una tercera idea es que necesitamos reconectarnos con la naturaleza. Reconectarnos no solo porque es necesario para nuestra propia supervivencia, sino también reconectarnos por la parte emocional que tiene que ver esa reconexión, ¿eh? De alguna manera tenemos déficit de naturaleza, especialmente en las ciudades en las que hay más asfalto, más coches y más edificios, pero en general, ¿no? Tenemos un déficit de naturaleza que nos genera patologías, especialmente a los niños y las niñas. Hay una científica que se llama Robin Kimmerer, que es científica en la universidad en Estados Unidos, pero a la vez forma parte de la etnia Potawatomi, en la que aúna en sus formas de transmitir todo lo que tiene que ver con la naturaleza, desde las creencias tradicionales, ancestrales de su etnia, con todo el saber científico acumulado en la universidad, ¿no? Y ha escrito un libro que os aconsejo, que se llama Una trenza de hierba sagrada, en la que cuenta un montón de cosas que ocurren en los bosques, en los ríos y que tiene que ver con todas estas interacciones que nos permiten estar vivos y vivas, ¿no? Ella habla de que tenemos que observar la naturaleza sin separarnos de ella, es decir, en gran medida los científicos y las científicas que estudiamos biología o ecología intentamos abstraernos de lo que está pasando en la naturaleza, ¿no? Pues ella dice que tenemos que mirar desde dentro y que tenemos que cultivar una cultura de la gratitud, ¿no? De todo lo que está vivo, y que cuando cultivamos esa cultura de la gratitud, de alguna manera lo que hacemos es sentir esa relación con la naturaleza en base de reciprocidad. Cuando estamos agradecidos a algo y agradecidas, recibimos eso como un regalo y tenemos la necesidad de devolverlo. Y entonces tenemos la necesidad de cuidar bien la tierra cuando somos comunidades que agradecemos el bien común. Entonces, esto tiene que ver también con reconocer nuestro parentesco con todos los seres vivos. En estas culturas ancestrales norteamericanas hablan del amigo salmón, el amigo roble, es decir, de la persona roble, la persona salmón, es decir, alguien que está en una situación de parentesco hacia nosotros y nosotras. Y ella lo que critica es la idea esta del excepcionalismo humano, es decir, que creernos que estamos en la parte del ápice de la creación y no en una situación de paralelismo y de integración con todo esto, ¿no? Entonces, una especie de interrelación con lo vivo desde la economía del regalo nos genera un sentimiento de pertenencia, y cuando tenemos ese sentimiento de pertenencia, de alguna manera no lo vamos a maltratar. Pero también hay que entender que los ecosistemas, la biosfera, tiene una serie de reglas que son fundamentales y que en ellas participan desde las bacterias hasta las secuoyas, las grandes secuoyas, desde las ballenas azules hasta los pequeños microorganismos del suelo. Es decir, que todo opera en su conjunto. Tenemos que transitar desde esa materialidad que tenemos como sociedad, ¿no? De que reconocernos en la medida que atesoramos cosas, hacia una espiritualidad, ¿no? A modo de ejemplo, por ejemplo, en los indios navajo, una cultura coetánea con nosotros y nosotras de Norteamérica, atesoran una media de 236 objetos en sus casas, ¿no? Nosotros tenemos una media de 10.000. Es decir, que nosotros tenemos una media de atesorar, ¿no? Que no es hegemónica, pero que está ahí, ¿no? Jerry Mander, un investigador norteamericano, habla de que estamos en una sociedad que vive en ausencia de lo sagrado. Lo sagrado
desde una mirada de lo que es fundamental mantener para nuestra vida, ¿no? Este desapego de la naturaleza, como os decía, nos genera patologías y hay muchos médicos de familia, incluso ahora, en la actualidad, que están en nuestro contexto recetando lo que llaman baños de bosque, es decir, una reconexión con la naturaleza. Esto lo propuso un científico que se llama Kin Lee, ¿no?, en japonés, que bueno, lo llamaba en japonés, pero que se ha puesto muy para salir de aquí, ¿no? Salir de ese imaginario de entornos artificializados en los que prácticamente no tenemos ningún vínculo con la naturaleza. Cuando nos desvinculamos de la naturaleza, también nos falta el alimento para la mente, ¿no?, dice Lucy Jones. Es decir, que hay muchísimas investigadoras que hablan en esta línea. Aquí podríamos hablar de un montón de corrientes más, como el Laudato del Papa Francisco, o muchos de las conexiones que tienen que ver con el Dalai Lama, ¿no?, o con las culturas o las religiones más budistas, el teólogo Leonardo Boff, o en general muchísimas culturas mesoamericanas que hablan de la Pachamama o de la Madre Tierra. Yo no estoy queriendo decir que tenemos que copiar esos marcos culturales, tenemos que realizar nuestro propio camino según nuestro marco cultural, de nuestros imaginarios, para construir un nuevo pacto con la Tierra. Bueno, entonces, ¿esto dónde nos lleva? Nos lleva a la idea de que tenemos que cultivar una cultura que sea biomimética. ¿Qué significa esto? Bio significa vida y mimético, imitar la vida. Tenemos que aprender del funcionamiento de la biosfera e intentar imitar ese funcionamiento para poder desarrollar nuestro sistema sociológico en armonía con la Tierra, ¿no? Si, por ejemplo, los ecosistemas funcionan con la energía procedente del Sol, eso es una pista de cómo debería de ser nuestro modelo energético. Si lo que hacen es cerrar los ciclos de materiales porque en la naturaleza no hay basura, pues entonces tendríamos que pensar en cómo generar una cultura que reutilice lo máximo posible, pero también que reduzca toda la carga de residuos que generamos en la actualidad. Si vemos que los ecosistemas funcionan con recursos cercanos, tendríamos que pensar en cómo que nuestros recursos sean lo más cercanos posibles en el territorio, es decir, todo lo que tiene que ver con todas estas propuestas de kilómetro cero y de cercanía. Es decir, tenemos que pensar que traer espárragos de miles de kilómetros de distancia es una locura desde el punto de vista de las cuencas de la tierra, pero también tiene una serie de impactos sociales importantes. En esta línea de la biomímesis hay un montón de disciplinas que tienen que ver con, por ejemplo, la arquitectura bioclimática o la agroecología o la educación ecológica, que en vez de tener solamente en cuenta los intercambios monetarios, como hace el Producto Interior Bruto, pues tiene en cuenta otra serie de indicadores que hacen que pensemos en cuáles son los flujos de materia y de energía y generación de residuos que necesita una economía, ¿no? Entonces, básicamente, si ahora os voy a proponer que penséis en un bosque de vuestra infancia, en un bosque que tengáis cerca o que hayáis vivido, ¿no?, que os genere un apego emocional, especialmente a lo mejor vinculado con los territorios de los que vienen vuestros familiares, ¿no?, vuestros abuelos, vuestras abuelas, ¿no? Cuando estamos en ese bosque sentimos una sensación de calma, una sensación de tranquilidad, a veces también una cierta frescor o humedad en la cara, ¿no?, el olor, ¿no?, de un suelo mojado también, o los sonidos del bosque. Pero además de eso hay una serie de intangibles que no podemos ver, que no se están visibilizando en nuestros ojos, que tienen que ver con un montón de seres vivos que hacen su papel por el bien común.
Podemos pensar que en una hoja de un árbol de ese bosque, de pronto un cloroplasto se está activando por la luz del sol y está generando la fotosíntesis que hace que podamos tener ese oxígeno valioso para nuestra respiración. O podemos pensar que en ese suelo, ¿no?, dentro del suelo que no vemos, hay un montón de hongos microscópicos que están comunicando el bosque por debajo a través de las raíces, que dicen que es el Internet de los bosques, con sus micelios, ¿no?, con lo que llaman las micorrizas, y que están haciendo, ¿no?, pasando información cuyo objetivo es el mantenimiento del bosque en su conjunto. O podemos pensar en ese escarabajo pelotero que os decía antes que remueve el suelo, ¿no? O un montón de millones de bacterias que están depurando el agua, ¿no?, de toda la materia orgánica que va arrastrando. Es decir, que todo eso está pasando, no es visible a nuestros ojos, pero tenemos que venerarlo y admirarlo porque tiene que ver con nuestro bienestar y con nuestra supervivencia. Vamos a ir al siguiente bloque de ideas, que sería esto de la interdependencia, ¿no? Somos seres sociales, en nuestro ADN están, en nuestra fisiología, las neuronas espejo, las descubrió un neurobiólogo que se llama Rizzolatti, y son las células de las neuronas de la empatía y de la imitación. Es decir, con ellas son las que de alguna manera nos caracteriza como especie, ¿no?, el aprendizaje por imitación y el ser capaces de identificar el dolor ajeno, ¿no? Bueno, pues de alguna manera es este marco cultural, occidental y del egoísmo, del sálvese quien pueda, el que nos está inoculando algo en contra de esa empatía, ¿no? Vivimos en un mundo profundamente desigual. No hay nada más que ver un informativo para ver todos los desastres humanos que salen ahí, ¿no? Desde la guerra de Gaza, la guerra de Ucrania, o bien también todas las personas que perecen intentando cruzar el Mediterráneo, o infinidad de casos, incluso en nuestros entornos próximos, ¿no? Cada vez hay más gente que lo está pasando mal, ¿no?, que sufre un desahucio o que le cortan la luz, ¿no? Y la pregunta que deberíamos de hacernos es si nos hemos inmunizado hacia el dolor ajeno, ¿no? Si nuestro marco cultural de competitividad hace que nos inmunicemos, ¿no? Bueno, pues esto está muy relacionado con este marco cultural que nos dice que somos mejores según atesoramos más dinero o más poder, ¿no? De alguna manera nuestro marco cultural, ¿no?, admira a todas esas personas que atesoran riqueza, ¿no? Y estas personas en general, bueno, ahora hemos visto, ¿no?, los grandes milmillonarios, ¿no?, que de alguna manera van a participar en el gobierno nuevo de Estados Unidos y continuamente crisis tras crisis, después de la pandemia, después de la crisis del 2008, salen mucho más fortalecidos, ¿no?, y cada vez con más ingresos. Es decir, tienen una capacidad además de generar esos imaginarios y de gobernar el mundo. No hay nada más que ver, por ejemplo, ahora las redes sociales vinculadas con Elon Musk, que cambian de alguna manera la forma de percibir la realidad, ¿no? Sin embargo, deberíamos de tener una idea de justicia social que nos haga ver las desigualdades vinculadas a las interseccionalidades. Es decir, nuestro marco cultural da privilegios normalmente a un tipo de persona que suele ser de raza blanca, que mayoritariamente es hombre con respecto a las mujeres, que tiene una serie de ingresos, por supuesto, no tiene ninguna diversidad funcional o es heterosexual, ¿no? Bueno, pues este prototipo de alguna manera de privilegios, pues deja fuera a un montón de desigualdades vinculadas con la raza, con la clase social, con el género, con la identidad sexual, con la edad, ¿no? En nuestro marco cultural, por ejemplo, no es lo mismo ser una persona mayor de 80 años que ser una persona joven, ¿no? O no es lo mismo nuestra apariencia física, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar es dar idea de interseccionalidad, esta interseccionalidad, de alguna manera, luchar contra ella con la idea, ¿no?, de esa empatía hacia todas las personas. Pero también la justicia social tiene que ver
con justicia ambiental. Son las personas más empobrecidas, que son las menos causantes del cambio climático o de la pérdida de biodiversidad, las que en mayor medida la sufren. Hay muchas más migraciones climáticas, por ejemplo, vinculadas al sur global. Incluso en nuestros territorios no es lo mismo tener una ola de calor en una casa de una mal construida, de un barrio, diríamos, más empobrecido, que en un sitio, ¿no?, que está bien construido y que además podemos tener aire acondicionado, ¿no? Entonces, esta desigualdad de cómo nos tenemos relación con el cambio climático o con la crisis ecológica varía mucho también dependiendo de nuestra situación de interseccionalidad. Hay un informe de Intermón Oxfam que es muy esclarecedor, que dice que el 1% de la población mundial más enriquecida es la responsable del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero acumuladas. Es decir, en una situación de translimitación, las personas que emiten mucho más de lo que les corresponde de media son aquellas que tienen una influencia muchísimo mayor en las penurias y en el malvivir de muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo hay otro dato también de Intermón Oxfam que dice que un millonario genera más emisiones de carbono en 90 minutos de su vida que la media de todas las personas que estamos aquí. Por lo tanto, podemos decir que también exceso de riqueza, exceso de acumulación, tiene que ver con justicia social. Por lo tanto, en este contexto, ¿no?, en el que los recursos van a ser cada vez más escasos, porque tenemos que tener en cuenta los límites de la tierra, tendríamos que hablar que lo justo es cultivar una cultura de suficiencia, es decir, de vivir bien pero con menos, carga material y mucha más riqueza relacional, el reparto de lo necesario, de lo que permite vidas dignas y tener en cuenta los cuidados, ¿no? Entonces, hay un libro que también os aconsejo, que se llama Dignos de ser humanos, de Rutger Bregman, que es un sociólogo, un historiador alemán, que ha hecho una historia de la empatía a lo largo de la historia de nuestra sociedad, ¿no? Y él dice que es muchísimo más frecuente la empatía y la solidaridad que la competitividad. Lo que pasa es que los libros de historia los escriben, ¿no?, de alguna manera desde la mirada del poder, ¿no? Y también en esta línea, habla de 200.000 años de historia, desde la prehistoria hasta el momento actual, y dice que el altruismo es algo que caracteriza a nuestra especie. No significa que nunca exista la competitividad o el egoísmo, existe también, pero que nos lleva mucho más a compartir y a colaborar. Hay otro libro que es de una estadounidense que se llama Rebecca Solnit, que se llama Un paraíso en el infierno. Y ha recopilado cómo en momentos difíciles de cosas que ocurren, ¿no?, como el incendio de San Francisco o el huracán Katrina, nos brota, ¿no?, este altruismo y esta solidaridad que nos sale de dentro, ¿no? Y podíamos identificarlo en nuestro entorno cercano, hace nada con las DANA, ¿no?, cómo muchísima gente en masa acudió a echar una mano ante esa situación, o cómo incluso durante la pandemia pensábamos en las personas que vivían solas en nuestro bloque e intentábamos llamar para ver si podíamos echarles una mano. Es decir, que eso, a pesar de que no nos saludemos o que nuestro marco cultural tenga la tendencia de impedir las relaciones de calidad, cuando hay algo que verdaderamente requiere nuestra atención, pues de alguna manera lo hacemos. A ver cómo voy. Bien. Bueno, entonces la idea sería que todo esto, ¿no?, es algo que verdaderamente lo que ocurre es que va en contra de nuestra propia esencia como humanos. Cuando tenemos un marco social de competitividad, de prisa, de estrés, de lo efímero, lo que ocurre es que enfermamos. Enfermamos de soledad, enfermamos de competitividad y estamos en una sociedad que cada vez tiene más problemas, ¿no?, de salud mental vinculada con este marco social, ¿no?, que tiene que ver, que no reconoce esta interdependencia que tenemos, ¿no? Pero también
¿Qué es lo que llamamos cuidados, ¿no? Cuando hablamos de interdependencia, hablamos de los cuidados, es decir, de una sociedad que cuida, ¿no? Todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de nuestra vida para que esas vidas merezcan la pena, sean vidas plenas. Pero además hay momentos de nuestra vida, por ejemplo, cuando somos bebés, que somos un proyecto humano, es decir, sin esas atenciones y sin esos cuidados no seríamos seres viables, ¿no? Pero podemos hablar de la enfermedad o de momentos de cuando somos personas mayores o cantidad de otras personas que tienen algún tipo de diversidad funcional, ¿no? Bueno, los cuidados hacen que las vidas merezcan la pena ser vividas y de que todos y todas tengamos asegurado, diríamos, un futuro, ¿no? O que tengamos asegurado una potencialidad como vida, ¿no? En todo este tema de los cuidados han teorizado muchas mujeres feministas, ¿no? Economistas feministas como Amaia Pérez Orozco o Cristina Carrasco, y lo que hacen es analizar los tiempos que destinan las mujeres con respecto a los hombres a los cuidados, ¿no? Y todos los estudios siguen diciendo que mayoritariamente seguimos cuidando las mujeres en esta sociedad, ¿no? Y una sociedad justa también tendría que ser una sociedad que ponga en el centro los cuidados, pero también que nos permita cuidar, que nos permita tener esos tiempos. Vivimos en sociedades cada vez más deprisa en las que nos cuesta encontrar esos tiempos para cuidar, ¿no? Cuando hablamos de cuidados no solamente hablamos de tareas domésticas que de alguna manera son más fáciles de visibilizar, sino un montón de cosas que tienen que ver con la empatía, que tienen que ver con el apoyo mutuo, que tiene que ver con animar a una persona cuando la vemos que está triste o que tiene que ver con de alguna manera incluso generarle regalos, sorpresas, etcétera, ¿no? Y seguimos ahí estando en mayor medida las mujeres. Los cuidados tienen una parte material o física, ¿no? De mantenimiento de nuestros propios cuerpos vulnerables, que son vulnerables, que están sujetos a cambios, a vicisitudes. Tiene que ver con una parte más subjetiva relacional, que es lo que hace que sintamos bienestar, y una parte también política en el sentido de cómo estamos en la sociedad, ¿no? Y bueno, pues lo que ocurre es que ahora también podríamos hablar de una crisis de cuidados. Vamos tan deprisa de un lado para otro que cada vez nos cuesta cuidar, ¿no? Y algunas autoras también hablan de una cadena global de cuidados, es decir, en gran medida a nuestros niños, nuestras niñas no tenemos tiempo y los cuidan mujeres que vienen de otros países, mujeres migrantes o las personas mayores, ¿no? Nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, y que han venido aquí buscando una forma de vida mejor, dejando a su vez los cuidados de sus madres, de sus hijos, de sus hijas, de sus hermanas, desatendidos en sus lugares de origen. Por eso, igual que a veces hablamos de extractivismo material, cuando hablamos del expolio que hace la economía de mercado de una serie de recursos que vienen del sur global y que son de alguna manera explotados y en el que se modifican las condiciones y las economías locales de esos territorios, también podríamos hablar de un expolio o de un extractivismo de tiempos de cuidados desde el sur hacia el norte. Los cuidados, por tanto, deben de ser, hay que buscar ponerlos en el centro, es decir, buscar los tiempos para que estos estén en el centro de lo importante, pero también tenemos que buscar la corresponsabilidad, es decir, que todos y todas tenemos que cuidar y todos y todas tenemos que ser cuidados. Por supuesto, dependiendo de cada momento vital. Un niño pequeño no puede cuidar de igual medida y con la misma responsabilidad que una persona adulta. Pero en general tenemos que generar esos espacios en los que todos y todas nos cuidemos. Y aquí surge también un movimiento que se llaman los ecofeminismos, que lo que hacen es poner en diálogo la parte más de la ecología y la parte más de los cuidados. Y dicen que, bueno, pues que son, de alguna manera, aunan sociedades, ¿no?, en las que la vida merece la pena. Y bueno, pues el origen de los ecofeminismos podemos ponerlo en las mujeres Chipko,
que no sé si os suena. Chipkos fueron unas mujeres que se abrazaron a los árboles en los Himalayas para impedir que entrasen a talar sus bosques, ¿no? En el norte de la India. Chipko significa abrazo en su lengua original, y entonces pues de aquí un poco se piensa que es esta idea, ¿no?, de conformar la comunidad en el centro y también la naturaleza. Pero el término como tal, ¿no?, como primera vez que se nombra, fue Françoise Dabon, que una pensadora francesa, que en un ensayo Feminismo o muerte habla de que la lógica de explotación de la naturaleza y la lógica de explotación de los tiempos de cuidados de las mujeres es la misma, y que ambos son necesarios para el mantenimiento del sistema. Es decir, cuando una persona llega a su puesto de trabajo, imaginemos un hombre blanco, pues a su vez llega allí en buenas condiciones, es decir, bien alimentado, bien planchado, emocionalmente adecuado, ¿no?, para generar su trabajo, porque detrás hay una serie de tareas de cuidados, de trabajos de cuidados que hacen que llegue en esas condiciones, ¿no? Entonces, eso es, de alguna manera, estructuralmente necesario al modelo, pero está invisibilizado en la medida que no se tiene en cuenta. Hay un montón de pensadoras que están relacionadas con todo esto de vincular la ecología y los cuidados, como la activista keniata Wangari Maathai, que se puso en marcha el movimiento Cinturón Verde en Kenia, ¿no?, y que puso a plantar en las comunidades cuando vio que el deterioro de la naturaleza lo que hacía era llevarse los suelos fértiles, o Vandana Shiva, que es una activista de la India que aúna agroecología y mujeres, empoderamiento de las mujeres, o Berta Cáceres, que fue asesinada en 2016 en Honduras y que estaba defendiendo su valle, ¿no?, de una empresa hidroeléctrica, o Francia Márquez, que es actual vicepresidenta de Colombia, que habla de que además no solamente tenemos que poner los cuidados en el centro, la naturaleza en el centro, sino también tener la capacidad de vivir sabroso, es decir, de vivir pleno y de vivir alegre. Bueno, en nuestro contexto hay más mujeres, ¿no?, que podemos nombrar, como María Mies, Yayo Herrero o Alicia Puleo. Bueno, en este contexto, ¿no?, que he intentado un poco esbozar, ¿no?, de lo que tiene que ver con nuestra ecodependencia y nuestra interdependencia, pues voy a hablar de una propuesta que hacemos desde el área de educación, de Ecologistas en Acción, que se llama Una nueva cultura de la tierra. Esto se llama así porque cuando hablamos de tierra no solamente estamos hablando de lo que es la parte, diríamos, de naturaleza fuera de la especie humana, sino de los seres humanos dentro de este sistema tierra, ¿no? Y entonces lo que nosotros hemos intentado es que, dado que vivimos en un mundo complejo, difícil de entender muchas de las cosas que nos están pasando, pues lo que tenemos la idea es hacer una propuesta holística, es decir, desde lo social y desde lo ecológico, pero que sea significativa también teniendo en cuenta que los tiempos que nos tocan vivir, es decir, que no sea algo, diríamos, naif, sino que verdaderamente vaya al origen de los problemas, pero también con vocación de transformar, es decir, con vocación de generar ese nuevo marco cultural que hace que tengamos la necesidad de vivir en armonía con la tierra, pero también con justicia social. Entonces, para ello, hemos propuesto 6 ideas más una. Estas 6 ideas más una no es algo arbitrario que sean así, sino que, bueno, pues desde la psicología nos dicen que no somos capaces de recordar más de 6 ideas, 7 juntas, ¿no?, interrelacionadas. Entonces, que hemos intentado hacer una labor de concreción, ¿no? Y bueno, básicamente las voy a apuntar porque no me da tiempo a desarrollarlas, pero para que veáis un poco, ¿no?, cuál es este marco cultural. El primero que tenemos que hacer, la primera propuesta es que, dado que estamos en situación de translimitación, es decir, que estamos de alguna manera sobreexplotando el planeta Tierra, lo que queda es reducir, ¿no?, y fomentar esa reducción material, ¿no?, vivir bien
con menos, pero promoviendo una riqueza relacional y tiempos para la vida, es decir, poner en el tiempo y recuperar el tiempo para lo verdaderamente importante, ¿no? ¿Quién no quiere más tiempo para pasar con sus amigos, sus amigas, su familia, para pasear por el banco o simplemente para estar sentado mirando por la ventanilla y, ¿no?, divagar, que decíamos antes? La segunda idea es que necesitamos construir comunidad, es decir, volver otra vez a rearticular lo colectivo, a que somos seres sociales y que el bienestar está ahí y que necesitamos, ¿no?, volver otra vez a conectarnos unos con otros y unas con otras y fomentar los barrios, las asociaciones, los espacios de toma de decisiones colectivas. Necesitamos también, la tercera idea es conservar la biodiversidad, porque dependemos de ella, ¿no? Esta idea y los ecosistemas de ecodependencia, pero también necesitamos mantener la ideodiversidad, es decir, todas estas culturas que nos generan, de las que podemos aprender, insisto, recuperando o construyendo nuestro propio camino, pero que podemos aprender, ¿no?, que viven en muchísimos sitios mucho más arraigados a las tierras y a la comunidad. Tenemos que ser la cuarta idea, tenemos que vivir del sol actual, es decir, hemos de abandonar el periodo fósil de la historia de la humanidad, del uso de combustibles fósiles, que son los causantes del cambio climático, pero que también tienen que ver con que se están agotando. Tenemos que hablar del cierre de ciclos. La naturaleza no genera basura. Todo lo que genera la naturaleza tiene unas rutas metabólicas para su asimilación. Y por último, y no más importante, todo lo que tiene que ver con nuestra interdependencia y poner la vida en el centro, ¿no? Bueno, pues hemos propuesto también una séptima idea, que es una séptima idea abierta a la comunidad y abierta a todos y todas, ¿no? A que propongáis desde los distintos enfoques, desde las distintas miradas, desde la espiritualidad, en vuestro caso, cómo reconectarnos con la tierra, desde la enseñanza, desde la artesanía, desde las artes que hablaban esta mañana Luisa, es decir, todo lo que tiene que ver con lo que nos hace humanos, ¿no? Podemos todos y todas sumar a esta nueva cultura de la tierra. Y para ir terminando, bueno, pues momentos como los actuales en los que hay cierta incertidumbre de cuál va a ser el futuro, en la que los marcos sociales nos transmiten más futuros distópicos, es decir, imaginad en películas que hablen de los próximos años, ¿no? Pues casi todos son desastre, ¿no? En Mad Max, movidas que tienen que ver con que no somos capaces de articularnos, ¿no? Pues tenemos que transitar de esos marcos culturales distópicos, ¿no?, que atisban un fin del mundo totalmente caótico y horrible, y desde lo que somos, ¿no?, y desde lo que tenemos que construir unos imaginarios que nos permitan ver el futuro de una forma realista, es decir, siendo conscientes de lo que pasa, pero que también con una vocación de que sean deseables, ¿no? Hay un sociólogo que se llama Nassim Taleb que habla de los cisnes negros. Los cisnes negros son aquellos momentos en la historia en los que cosas que parecían poco probables de pronto surgieron, ¿no? Estos cisnes negros, él habla de cisnes negros porque son menos abundantes que los cisnes blancos, ¿no? Y bueno, pues estos cisnes pueden cambiar de pronto el recorrido de la historia, ¿no? Sí que es verdad que hay cisnes negros, diríamos, negativos, ¿no? De unas elecciones democráticas surgió el nazismo, pero también hay otra serie de cisnes, ¿no?, que cambiaron un poco el rumbo o los imaginarios, el marco cultural que tenemos y que fueron beneficiosos, ¿no? Por ejemplo, pues cuando Rosa Parks decidió no levantarse del asiento, ¿no?, en el autobús, y eso de pronto generó un imaginario también, ¿no?, de derechos de las personas de raza negra, o las sufragistas, ¿no?, que al principio eran unas cuantas locas, ¿no?, en contra de todo el marco, diríamos, cultural y social, y que, bueno, pues fruto de todas esas luchas de pronto
pues parece que se surge, ¿no?, la posibilidad del voto femenino, ¿no? Bueno, pues esto no significa que los cisnes negros surjan de la nada, espontáneamente, sino surgen después de una serie de procesos sociales que van cambiando la realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, comento muchas veces que la dimisión del presidente de la Federación de Fútbol debido por lo menos el hecho incorrecto, ¿no?, de besar a la jugadora Jenny Hermoso, hubiese sido imposible si no hubiese habido previamente un marco cultural en el que ya vemos con rechazo, ¿no?, ese tipo de comportamientos. Entonces, tenemos que empezar un poco a construir desde ahí. Y para ya terminar, también os quería aconsejar un libro que se llama Esperanza Activa, que es de Joanna Macy y Chris Johnston, que habla de que, bueno, en los tiempos estos actuales de incertidumbre, pues da unas pautas, ¿no?, de cómo enfocar el futuro incierto. La primera es que tenemos que hacer un duelo de la situación de partida, es decir, tenemos que pensar en ese duelo, ¿no?, qué es lo que de alguna manera hemos perdido, ¿no?, vinculado pues a lo mejor con la naturaleza o con determinados desastres, pero que una vez que nos hayamos permitido seguir ese duelo, la siguiente fase es agradecer todo lo que tenemos todavía que conservar, todo lo que todavía podemos recuperar, todo lo que todavía podemos vivir, ¿no?, en armonía con la tierra, ¿no?, y con el resto de las personas. Es decir, no tenemos que caer en una idea de que ya todo está fatal, ¿no?, sino en agradecer todavía lo que merece la pena, ¿no?, que hay muchas cosas que todavía merecen la pena. Merece la pena nuestros compañeros de viaje y compañeras, las personas a las que queremos, y merece la pena en general el planeta y sus habitantes. Y la siguiente idea y última que propone es que debemos de cultivar esperanza activa. Cuando hablamos de esperanza activa, no es algo como que nos va a caer del cielo, algo que es de una forma naif, algo se inventará o algo en esta línea, sino que tiene que ver más con cómo podemos construir esperanza activa con las personas que estamos alrededor y cómo podemos intentar poner nuestro granito de la arena para generar un futuro mejor, ¿no?, para atisbar esas ecotopías o esos marcos de futuro que no sean distópicos, ¿no? Y por lo tanto, y para ya esta es la última frase, creo que incluso igual me quedan 5 minutos y vamos avanzando, ¿no? El futuro no está escrito. Es decir, no hay nada determinado de cómo va a ser el futuro, que el futuro depende obviamente de todo lo que vayamos sembrando en la actualidad, de todo lo que tenemos que construir entre todas y todas, que tenemos que recuperar esa espiritualidad que nos hace ser humanos, pero en sentido amplio, en sentido que tenga que ver no solamente con nosotras mismas, obviamente, sino también con todas las personas de nuestro alrededor y también del planeta que nos acoge. Y que tenemos que ser capaces de imaginar el cambio, porque la imaginación es una herramienta muy potente que tiene que ver con seres humanos, ¿no?, con ser humano, y dentro de la complejidad ser capaces de intentar imaginar un mundo mejor. Por lo tanto, creo que las emociones son fundamentales, tanto las que son positivas, ¿no?, la alegría de vivir o el amor que tenemos hacia las personas de alrededor, pero también aquellas que son negativas, pues como puede ser la frustración o la rabia, que nos sirven también para canalizarnos hacia actuar hacia un mundo mejor. Y quedan un poquito más de 5 minutos y, bueno, pues simplemente comentaros que, francamente, independientemente de que lo consigamos o no, el mero hecho de construir sociedades con otras personas, sociedades en igualdad y codo con codo, va a merecer la pena. O sea, el propio proceso merece la pena. Yo siempre digo que en Ecologistas en Acción, que es el lugar donde yo tengo mi activismo, es decir, es un sitio en donde yo participo de una forma totalmente desinteresada con mi tiempo. Estamos todo el día recibiendo informes negativos, estamos todos los días recibiendo malas noticias del cambio climático, de datos horribles, pero no hay ninguna persona con depresión. ¿Por qué no hay ninguna persona con depresión? Porque hacemos cosas juntas.
y de esto nos salimos juntas, ¿no? Salimos en la mayor medida de lo posible entre todos y todas. Así que yo lo dejo aquí y muchas gracias.